en el programa del Segundo Seminario Internacional de Comunicación Política, Transición en Crisis, ¿no? Esto es una actividad organizada por la Maestría en Comunicación Política, Mención en Gobernanza y Procesos Electorales del área de comunicación y también con el auspicio del Colegio de América de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy, miércoles 23 de junio, tenemos con nosotros a Rodrigo Jordán. La ponencia que Rodrigo nos va a presentar es Comunicación de Crisis, claves para superar con éxito los primeros 100 días de gobierno. Voy a darle una información muy breve del perfil de Rodrigo, les va a gustar. Rodrigo Jordán es asesor en comunicación estratégica, política y de crisis en entornos analógicos y digitales, máster en proyectos de comunicación por la Universidad de Navarra de España y comunicación social. Ha asesorado a más de 100 de las más importantes organizaciones públicas y privadas de Ecuador, Chile, Perú y España, a más de agencias de desarrollo de Naciones Unidas. Ha gestionado más de 60 crisis con empresas multinacionales, gobiernos centrales, ministros, alcaldes y Naciones Unidas. También es miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos. Se desempeñó como investigador asociado de la North Texas University, Estados Unidos, y del International Press Institute de Austria y del IDE de Ecuador. Fue ponente por Ecuador en la segunda Cumbre Mundial de Comunicación Política en el 2011 y además es catedrático de posgrado. Antes de darle la palabra a Rodrigo, solo quiero señalar para el público que las preguntas las pueden efectuar a través del chat, un poco para facilitar la comunicación. Rodrigo, a ti tienes entre 35 y 40 minutos para tu exposición. Libremente, no te voy a interrumpir. Y de ahí vamos a una breve ronda de preguntas, las que alcancemos antes de cerrar el evento. Así que, en honor al tiempo, al público y a una comunicación en punto, iniciamos. Tienes la palabra, Rodrigo. Muy bien, buenas noches con todos. Quiero darles la bienvenida y agradecerle a la universidad por este proyecto interesantísimo que estamos viviendo de la nueva maestría en comunicación política. Y hoy vamos a tener una exposición, yo diría, apasionante, potente, fuerte, en la cual vamos a romper algunos mitos acerca de lo que es la gestión de la crisis, la gestión de las crisis comunicacionales. Vivimos en tiempos de hipercomunicación, en donde nosotros tenemos que saber de primera mano que nosotros estamos siempre a un clic, a un paso de la crisis. Voy a comenzar con esta imagen que fue viral en la época de las protestas del 2019 en octubre en Ecuador. ¿Por qué? Porque el tema del manejo de crisis se está volviendo un servicio, una habilidad tan emocionante, porque vivimos tiempos que son triplemente peligrosos. Y voy a comenzar con esta imagen, porque esta imagen es la que resume un poco, es la que genera una confluencia de ideas, de tendencias, de acciones de lo que estamos viviendo hoy. Y voy a pedirles que observen bien esta imagen, porque esta imagen es la expresión político-social de una crisis. Y nosotros tenemos que saber que hoy, aunque ustedes no lo crean, somos sociedades que son una verdadera fábrica de crisis. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, a ustedes que les interesa la comunicación, a ustedes que les interesa el manejo de todo lo que está relacionado a la difusión social, a la asesoría, vamos a romper hoy algunos mitos en base a la experiencia que tenemos de más de 17 años de gestión de entre 60 y 70 crisis a nivel de América Latina. No solo crisis políticas, corporativas, crisis también electorales. Por tanto, vamos hoy a comenzar con este video que quisiera que lo vean luego de poder apreciar la foto que les puse. Miren lo que está pasando y lo que estamos viviendo. En estos momentos, Palo Blanco es una zona de guerra. 25 de mayo. 25 de mayo, 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentran financiados y articulados por mafia de narcotráfico. Así se refirió el presidente Iván Duque a los disturbios que se desataron tras la sangrienta represión de los últimos días ante las movilizaciones en todo Colombia contra su gobierno. Lo que hasta el lunes eran marchas contra la reforma tributaria que el gobierno ya retiró del Congreso, se transformó ahora en un movimiento de masas que alargó el pliego de demandas. Las protestas dejaron 24 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo, aunque otras estimaciones suben por encima de los 30 fallecidos. Miren lo que está pasando hoy. Miren lo que está ocurriendo. Tenemos caos social en Colombia, tenemos caos social antes en Chile, en Ecuador. Para arrancar esta charla, a ustedes que les interesan mucho los temas de gestión de crisis, nosotros tenemos que entender que vivimos momentos triplemente peligrosos. Este año, estos meses, estas semanas. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado social que es realmente atípico. Por eso en todas nuestras charlas, cuando damos conferencias de crisis, decimos que las crisis como nunca antes están tan cerca de nosotros que estamos a un clic de generar una crisis. Una foto que se filtra, un audio que no se conocía, una prueba gráfica de la entrega de algún dinero, un video que se hace viral. Todo esto puede generar una crisis. Y gracias a la metodología de radar de crisis, que ustedes la pueden consultar en el internet, nosotros podemos saber de qué gravedad es la crisis. No vamos a ver eso ahora, no vamos a ver cómo detectar una crisis, pero sí vamos a ver y vamos a romper algunos mitos de lo que está pasando hoy en el manejo de crisis. Por tanto, ¿por qué yo sostengo que estamos en momentos triplemente peligrosos? Porque como nunca antes está confluyendo en la sociedad actual 3 factores que hacen que las sociedades se conviertan en una fábrica de crisis. Y esto tiene un impacto directo a los gobiernos. Por tanto, como ustedes saben, la charla que hoy vamos a ver es tips para poder lograr tener buenos resultados durante los primeros 100 días de un gobierno que básicamente se está desenvolviendo en este escenario de un triple peligro, yo diría muy, muy amenazante. ¿Por qué yo digo triplemente peligroso? Porque vivimos en un estado de hipercomunicación tecnológica en donde todo es público, evaluado, comentado, no se perdonan los errores. Es decir, hoy los gobiernos, las instituciones, las empresas tienen una carga como nunca antes en su historia de generar acciones altamente acertadas porque la opinión pública de hoy no perdona ni siquiera un error, peor un devaneo, peor alguna frase que pueda ser tomada incluso como polémica. Entonces, lo que dice Zygmunt Bauman, vivimos en sociedades rápidas, instantáneas, líquidas, en la cual los mismos medios tecnológicos han hecho que vivamos en un estado de hipercomunicación. El 97% de los contenidos que nos llegan a nuestra mente es rechazado por el cerebro por tanta información que tenemos, y esto está hablando de una realidad, una hiperdifusión que tienen los ciudadanos para poder lograr comunicación. Primer factor por el cual vivimos en momentos triplemente peligrosos en el manejo de crisis. Segundo, estamos en sociedades en las cuales las jerarquías están destruidas. La democratización de la información, gracias al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ha hecho que este mundo sea mucho más horizontal, movilizado por causas, movilizado mucho más por el sentimiento de las personas que pueden generar contenidos y hacerlos virales. Y ustedes van a ver que aquí van a escuchar, como muy pocas veces quizás, una teoría que yo sostengo, que es que la gobernabilidad en el mundo está amenazada por la emergencia de las tecnologías de la información y comunicación. Y esto lo vamos a argumentar. ¿Cuál es el tercer factor por el cual vivimos en tiempos triplemente peligrosos? Por la vigencia de la peor crisis, la mega crisis que generó la pandemia del COVID. No sé si ustedes saben que la pandemia del COVID fue doblemente más letal que la crisis bancaria que vivió Ecuador. Solo se puede comparar los efectos de esta pandemia con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vivimos
tiempos triplemente peligrosos, porque hay un mix letal entre la hipercomunicación, el estado de hipercomunicación, la destrucción de las jerarquías que incitan a un mayor nivel de crisis social en su origen, es decir, pueden generarse muchas más crisis, y tercero, por la pandemia del COVID. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en tiempos triplemente peligrosos. Y para ustedes que les encanta la comunicación, la asesoría, la consultoría, tenemos que saber que hoy nuestras propias sociedades, nuestras propias ciudades son el caldo de cultivo perfecto para crisis comunicacionales expresadas en acciones políticas, expresadas en tendencias en redes sociales, y vamos a ver lo peligroso que significa esto, porque los estados de hipercomunicación y la hiperdifusión lo único que hacen es disparar los impactos de la crisis. Este entorno peligroso, como yo decía, es el caldo perfecto de cultivo para estas crisis. Y estas crisis hoy están generando impactos mucho más fuertes en la sociedad de lo que se podían generar antes. ¿Por qué? Por esta red de comunicación en la cual vivimos hoy, esto mezclado con la sociedad horizontal, en donde incluso nos estamos cuestionando, ¿no es cierto?, la validez de la democracia, de los procesos de participación ciudadana, la gente se moviliza sola, en base a causas, y finalmente por esta mega crisis de la pandemia del COVID que tiene impactos sociales, económicos, psicológicos a todos niveles. Las crisis hoy tienen otra naturaleza. Y vamos nosotros a comenzar a romper algunos mitos y decir que las crisis hoy expresadas en estos aparatos de hipercomunicación como son el internet, la web, las redes sociales, son verdaderos agentes que destruyen no solo la reputación de las personas, sino de las instituciones en muy pocos segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se construye en estas épocas se destruye más rápido. Antes ya se destruía rápido, hoy se destruye muchísimo más rápido. Y estas crisis están afectando mucho las formas de gobierno y las personas que están en el liderazgo político. ¿Por qué? Porque una crisis hoy, como nunca antes, es capaz de generar más rápido, no digo que antes no ocurría, generar mucho más rápido política pública instantánea, mal pensada, política pública improvisada, y hasta en pocos minutos mover a operadores de justicia, mover a operadores regulatorios. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir hoy? Que estamos viviendo en tiempos triplemente peligrosos porque estas crisis hoy están golpeando las bases mismas del Estado. Hemos visto cómo existen gobiernos que reaccionan con política pública o que solo reaccionan ante crisis comunicacionales. Estamos viendo mandatarios, operadores de justicia, operadores regulatorios, la misma iglesia. Todos están respondiendo al vaivén que te marca las crisis en redes sociales. Y esas crisis en redes sociales pueden dar a luz crisis sociales, o estas crisis sociales pueden dar a luz crisis en redes sociales, en medios de comunicación. Ni siquiera yo hablo mucho ya del famoso mass media, de la radio, la prensa o la televisión, porque como ustedes saben, esto está cambiando. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Que la naturaleza, la génesis de las crisis, hoy realmente tienen impactos mucho más fuertes. Por eso yo sostengo, y esto ya lo he dicho en algunos foros nacionales e internacionales, que nosotros vamos camino a que el impacto que tienen los canales de información, los medios de información, vamos camino a que la gobernabilidad de los estados se sienta muy amenazado. ¿Por qué? Porque si un gobierno tiene que estar respondiendo a cada crisis de Twitter, a cada crisis de redes sociales, realmente no vamos a tener estabilidad para generar política social que sea consistente. Por eso vemos que los gobiernos en América Latina, todo el que llega dice que lo que antes no servía y nuevamente se transforma. No hay políticas de Estado. Por eso nosotros sostenemos que la gobernabilidad, la estabilidad democrática está amenazada como nunca antes en el mundo y también en América Latina. Entonces, este estado en el cual nosotros decimos que vivimos momentos triplemente peligrosos, se confluye con la llegada de un nuevo gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que usted como asesor de crisis, como estudioso de la comunicación,
tiene que entender que hoy las crisis ya no se manejan con un manual de comunicación, que hoy las crisis ya no se manejan con el típico manual de procesos de comunicación que en nuestra experiencia de haber generado más de 30 manuales, de haber asesorado casi 80 crisis, nosotros nunca hemos visto lastimosamente, ojalá usted lo haya visto, que en el momento de una crisis, por la velocidad de la crisis, alguien saque el manual para consultar. Lo que hoy sirve son procesos ligeros, rápidos de gestión de crisis, pero ya el manual convencional de crisis pasó a la historia. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mercado, en las instituciones, estamos viendo en la gestión política. Por tanto, cuando la crisis ha girado en su génesis, en su impacto, en su expansión, tenemos que tener nuevas metodologías para manejarlas. Y uno de esos elementos en el manejo de crisis de gobierno es que nosotros tenemos que saber que los gobiernos viven en crisis. Hace poco yo conversaba con varios directivos de secretarías de comunicación en América Latina y decían que realmente las crisis recurrentes que se viven especialmente en redes sociales, también las crisis sociales, les alejan como nunca antes del direccionamiento estratégico que debe tener un gobierno. ¿Por qué? Porque somos fábrica de crisis. Y hoy las crisis que viven los gobiernos no solo que se multiplican, sino que hacen que el estado de crisis sea un estado permanente e incluso que desborda toda capacidad institucional de gestión de la comunicación. Entonces, estamos en una verdadera bomba de tiempo. ¿Qué es lo que queremos decir hoy? Es que las crisis agravadas, multiplicadas por las fake news, más la realidad, la verdad de los hechos, ¿no es cierto? No estoy hablando de la verdad periodística, la verdad de los hechos. Hubo un terremoto, hubo una explosión, hubo una movilización. Hoy vivimos en verdaderas bombas de tiempo. Lo estamos viendo en sociedades como la chilena, en sociedades como la colombiana. Los cambios de péndulo de izquierda a derecha están siendo cada vez más traumáticos. Las redes sociales, la web, la influencia de los medios de comunicación están haciendo que esta fábrica de crisis cada vez sea más insostenible. Por tanto, si vivimos en una génesis, en un desarrollo, en un pico, en una caída de las crisis que es totalmente distinto a lo de antes, por Dios, ya eso del manual de crisis se acabó, como le digo, ya se acabó, hay que tener procesos muy ligeros para manejar crisis, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que vivimos verdaderas bombas de tiempo. Vamos a ver este video. Miren lo que está pasando, miren lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. Usted me dirá, pero Rodrigo, lo que pasa es que antes también había crisis y que también eran recurrentes. Sí, lo que estamos diciendo hoy, que estas crisis se van a generar con mayor velocidad, van a impactar más las bases de los sistemas democráticos, van a impactar más la gobernabilidad. Ustedes ven que por una tendencia de Twitter, un presidente de un congreso puede cambiar de opinión en 10 segundos de lo que quería hacer. Usted sabe que por una crisis de Twitter, los gobiernos a veces reaccionan, generan política pública, se va preso gente. Es decir, estamos en un mundo un poco de locos generado justamente por estos temas de crisis. La realidad es que los gobiernos hoy están como nunca antes por esta triple alianza que existe, ¿no es cierto?, en la cual estaba el COVID, estaba la sociedad horizontal y la emergencia de las TICs. Hoy estamos como nunca antes a un clic de una mega crisis. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando en la gran crisis. Estamos en el entorno del COVID, estamos en el entorno de la mega crisis. Por tanto, tenemos que estar muy alertas porque todo gobierno nuevo, todo gobierno que esté en la mitad de su gestión, todo gobierno que
está terminando su gestión, se va a ver enfrentado mucho más a estos hechos de crisis que requieren un manejo comunicacional. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer bajo esta lógica? Nosotros tenemos que aprender cómo se gestionan las crisis hoy con modelos estratégicos permanentes para prevenir y gestionar crisis de alto impacto en gobiernos. He estado observando y he estado haciendo un estudio de los principales ejes de opinión pública que han marcado la comunicación al inicio del gobierno, del actual gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y claro, estamos en estos 100 días, en estos 90 días, en los que todo el mundo dice hay luna de miel, en el que todo el mundo dice no hay mucha crisis, pero aunque ustedes no sepan, el gobierno actual está viviendo crisis de baja intensidad que están minando poco a poco la credibilidad que tiene el gobierno y que está arrancando el gobierno. ¿Por qué? Porque hay procesos, microprocesos de crisis que están en territorio, que a veces no se los ve, porque el gobierno hoy está muy enfocado también en el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Pero están pasando procesos adentro del mismo gobierno en el cual hay yo diría una reestructuración de las fuerzas de poder que ya comienzan a minar la credibilidad del régimen. Esto no lo vemos ahora, esto lo vamos a ver después, cuando cumpla un año, cuando cumpla 2 años del gobierno, pero ante esa emergencia de las crisis tenemos que tener modelos permanentes para poder gestionar este tipo de problemas. Y ¿saben qué? Les digo una cosa, nosotros llevamos más de 15 años gestionando crisis de gobierno, de alcaldías, de empresas, y como nunca antes hemos visto que la atención que los gobiernos le dan a la crisis es mínima, que la atención que las alcaldías, las prefecturas le dan a la gestión de crisis es bajísima. ¿Cuándo un gobierno contrata un consultor de crisis? Cuando ya está en la crisis. ¿Cuándo un alcalde contrata un consultor de crisis? Cuando ya está en la crisis. Y ustedes saben que el éxito de las crisis no está en gestionarlas. El éxito para superar crisis no hay que gestionarlas. Las crisis se cortan cuando están naciendo. Entonces, vamos a ver algunos modelos basados en nuestra experiencia acerca de algunas ideas que vamos aquí a lanzar para que ustedes puedan no solo aprender, sino también adquirir estos nuevos modelos en los cuales, como ustedes saben, nadie quiere invertir en el manejo de crisis. Miren, vamos a hablar acerca de principios esenciales de estos modelos. El manejo de crisis de la pospandemia, el manejo de crisis de la mitad y el fin de la pandemia, el manejo de crisis post-COVID implica un solo principio importante que está en prioridad, que es tener una institucionalidad específica. Miren, nosotros hemos asesorado gobiernos en América Latina, gobiernos seccionales en Ecuador, en otros países, y nunca hemos visto que algún gobierno que se ufane de manejar bien la comunicación tenga una institucionalidad específica para detectar, prevenir, gestionar y erradicar las crisis comunicacionales. ¿Qué les parece? A veces nos gastamos 18, 20, 25 millones de dólares en una campaña de publicidad, pero no somos capaces de darle al manejo comunicacional de crisis una institucionalidad específica que maneje de manera permanente. Es increíble cómo la gestión de relaciones públicas, la gestión de asesoría política se mezcla con el proceso especializado de gestión de crisis. Es increíble cómo el media training, es increíble cómo a veces las ruedas de prensa, la gestión de una comunicación pública, la gestión de una comunicación gubernamental que a veces se convierte en electoral, está mezclada con la gestión de crisis. Nosotros hemos conocido alrededor de unos 200 asesores de crisis de altas autoridades y ellos nos han ratificado que en el Ecuador y en América Latina no existe por parte de los gobiernos una atención especializada a tener una institucionalidad específica para estos temas. Es lo más importante, es lo más importante. Usted puede hacer un gobierno maravilloso con una comunicación maravillosa, esto se puede acabar en pocos días. Primero, necesitamos institucionalidad específica. Segundo, necesitamos perfiles especializados y experimentados. Personas que tengan
el perfil de gestores de crisis, el perfil de personas que previenen crisis a través de sistemas complejos o no complejos de generación de alertas, de predictibilidad de crisis. Necesitamos perfiles que no sean simplemente periodistas, que no sean asesores de comunicación. Si estamos viviendo una época en la cual la gobernabilidad, las bases de la democracia está en peligro, necesitamos perfiles especializados en el manejo de crisis. Tenemos también que evitar que esta área de gestión de crisis se mezcle, estoy diciendo, con la cotidianidad. Miren, estaba comentando antes con el moderador y decía, en mis 15 años de experiencia de haber asesorado decenas, centenas de organizaciones, nunca he visto un plan de comunicación que se cumpla 100%. Nunca. ¿Por qué? Porque la mayoría de institucionalidad o de configuración institucional de comunicación en gobiernos locales, nacionales y provinciales o departamentales, nunca hemos visto que la gestión y prevención de crisis o la prevención y gestión de crisis esté fuera del día a día. ¿Saben por qué la comunicación se nos va de las manos y pasan 4 años y no hicimos lo que estratégicamente había que hacer? Porque el día a día se come la gestión de crisis, porque el día a día se mezcla con el manejo de crisis, porque cuando hay una crisis hay que gestionarla, porque cuando hay una crisis hay que solucionarla, pero antes no se la detectó, no se la mapeó, no se hizo un ejercicio de predictibilidad de crisis y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la crisis está mezclada con el manejo del día a día de la comunicación. Ninguna Secretaría de Comunicación entiende esto. Eso sí les digo, ninguna o casi ninguna. Si ustedes conocen algún caso, pues es maravilla y a mí me encanta que lo podamos discutir. Cuarto, necesitamos como principio hacer un abordaje temprano de precrisis, ni siquiera digo de crisis, sino de precrisis, y necesitamos capacitación constante. Nosotros tuvimos hace más o menos un año un encuentro en España con la mejor consultora de crisis que existe en Madrid, y estábamos hablando de lo que pasa en América Latina. Ellos han estado por acá y nos decían, es increíble cómo la capacitación constante en temas de crisis es lo que menos existe. ¿Cuál es la norma? La norma simplemente es reaccionar, la norma es tratar de hacer. ¿Cuántas veces he visto a ministros, vicepresidentes, presidentes diciéndole a sus asesores, solucióname la crisis, ya, ahorita, en este momento? No es tan fácil, no es tan fácil. La crisis es una línea que tiene límites de convergencia o de direccionamiento que no son tan rápidos. Como ustedes saben, las crisis son estados mediáticos, sociales, mediático especializados, que no son tan fáciles de poder no solo gestionar, sino también desaparecer o eliminar, como algunos dicen, peor aún entrar al proceso en el cual los stakeholders van a recuperar esa confianza en la organización. Vamos a ver algunos modelos, les había dicho que vamos a ver algunos modelos estratégicos permanentes para prevenir crisis. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como modelo 1? Dentro de las secretarías de comunicación, dentro de las unidades de comunicación, de la función ejecutiva, por ejemplo, o de la función presidencial, nosotros siempre recomendamos una unidad especializada y centralizada con 3 focos: asesoría presidencial, asesoría vicepresidencial y asesoría sectorial. ¿Esto qué quiere decir? Este es uno de los modelos más económicos que existe para implantar una configuración institucional dedicada a la crisis a gobiernos que son nuevos, a gobiernos que están en los primeros 100 días y también para los otros tipos de gobierno, especialmente en la función ejecutiva. Esto se puede, obviamente, replicar en la función legislativa, en la función electoral, quizá con un poco menos de dimensión, porque realmente la mayoría de noticias políticas y generadas por gobierno están en la función ejecutiva, generadas por Estado, perdón, están en la función ejecutiva y más legislativa. Entonces, ¿cómo funcionan estas unidades especializadas y centralizadas de prevención, de gestión de crisis y obviamente de capacitación? Existen 3 focos. Un foco de gestión de crisis en presidencia, un equipo de prevención y gestión de crisis en presidencia, uno en vicepresidencia y otro en
áreas sectoriales, por ejemplo, el área sectorial económica, el área sectorial de recursos estratégicos, el área sectorial de cultura, el área sectorial, por ejemplo, de tecnologías o TICs. Esto nos da una movilidad importante para tener lo que se llama un mapa integrado de predictibilidad de crisis y lograr al menos hasta en un 70% prevenir las crisis que se le pueden venir a un gobierno. ¿Por qué no existe esto? ¿Por qué no existe institucionalidad específica para crisis? Pues simplemente porque estamos soslayando, omitiendo esta área importantísima de la comunicación, de la cual incluso puede depender la estabilidad del cargo del gobernante o la autoridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un pequeño equipo que sobre todo hace mapeo de alertas tempranas, hace estudios de tendencias de información, de opinión pública que pueden generar crisis de alto impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay crisis que son de alto impacto, de mediano impacto y de bajo impacto. Por tanto, ustedes saben que todo derrumbe tiene grietas antes. Por tanto, lo que tenemos que hacer es generar un estudio de mapeo integral de predictibilidad de crisis para poder anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Y obviamente las crisis que salen ese momento son aquellas crisis que no se mapearon. Voy a poner un ejemplo rápido. El presidente Guillermo Lasso decide usar el avión presidencial para su viaje en Estados Unidos. ¿Qué puede decir un asesor de crisis? Se va, ¿no es cierto? Pero si tuviéramos este equipo de predictibilidad de crisis, saben que el tema del avión presidencial es un tema político muy sensible. Es un tema político que puede levantar alertas en la oposición, puede levantar alertas en las personas que pueden parecer neutrales, puede generar tendencias de información. Para eso hay que estar listo. Pero eso nunca se va a ver si no hay un proceso de predictibilidad de crisis, si no existe una institucionalidad específica para tratar este tipo de temas. Entonces, este trabajo que hace esta unidad especializada, centralizada desde la presidencia, es estar en este mapeo, en esta gestión, pero fuera del día a día. Porque cuántas veces he visto DIRCOMs, asesores de comunicación, que les piden desde la Secretaría de Comunicación, que les piden desde la presidencia, vicepresidencia, tienes que solucionarme esta crisis, y el día a día o la microplanificación que se tenía en ese día a día, pues no se puede cumplir porque les toca hacer, yo diría, tareas especializadas que quizá no están dentro de sus competencias. La unidad centralizada y especializada de asesoría es un tema importantísimo que nosotros proponemos y que ha dado buenos resultados en los escasos momentos que las autoridades dan cabida a este tipo de necesidades. Por eso usted decía, Rodrigo va a hablar de cómo salir más o menos bien, de cómo salir avante de procesos de crisis. Usted ya tiene algunas claves. Ahora, lo que yo le quiero decir también con toda la experiencia que hemos tenido es que el modelo de ser un agente que reacciona a las crisis es el modelo y es el camino más rápido a que se te acabe el capital político, la percepción buena de gestión. Porque si tú vives gestionando crisis, no tienes tiempo para posicionar. Si tú vives gestionando crisis, no tienes tiempo para impactar a tu comunidad con la gestión que se está haciendo. Ustedes saben que en política la gestión y la comunicación ya son dos caras de una misma moneda. Ya no existe eso que se dice, es que hice un montón de gestión pero me olvidé de comunicar o lo comuniqué mal. Eso ya no existe. Por tanto, es importantísimo que nosotros tengamos esta institucionalidad también a través de unidades descentralizadas en cada institución clave con una coordinación unificada. Miren, si ustedes analizan la estructura de los departamentos de comunicación de las alcaldías, de las presidencias, de instituciones en América Latina, ustedes ven que la mayoría del esfuerzo de estas instituciones está enfocada en la difusión. Y peor aún, en la difusión tradicional, ¿no es cierto? Todavía algunos departamentos utilizan boletines de prensa, eso también es del pasado. Utilizan ruedas de prensa presenciales, también eso es un poco el pasado. No digo que no se tenga que hacer, sino que hay que ir innovando. Hoy la clave de una comunicación de alto impacto es la creatividad, la cotidianidad. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? La mayoría de esfuerzos de estos departamentos de comunicación se van a la difusión de información técnica, información sin conexión emocional, información sin historias.
y se deja de lado lo que realmente puede ser grave: la prevención, detección y predicción de crisis que se pueden venir a mi institución. Por tanto, las unidades descentralizadas es un camino un poco más costoso, en el cual hay que tener mínimo 3 personas, dependiendo del ministerio de la organización, en la cual sean estas personas las que construyan este mapa integrado de riesgos para poder generar acciones que se puedan rápidamente gestionar. Que no se llegue al gran manejo de crisis, porque de una crisis nadie sale bien parado, su reputación va a salir afectada. Nadie puede decir, luego de esta crisis yo me convertí y subí mi reputación inmediatamente. Esto toma tiempo. Lo peor que le puede pasar a usted es ser un agente reactivo y que maneja las crisis cuando están en su punto máximo. Por tanto, este también es un escenario importante para la predictibilidad, la prevención, la gestión y la capacitación. ¿Por qué es tan importante la gestión y la capacitación? Porque la gestión y la capacitación van de la mano de acuerdo a cómo va cambiando la dinámica de la opinión pública. Quizá usted, como asesor de opinión pública, como asesor de comunicación, debe tener la prolijidad de hacer una nueva caracterización de la opinión pública en Ecuador, por ejemplo. Nosotros tenemos estudios en los cuales demostramos que la opinión pública en Ecuador, luego de la pandemia, cambió para siempre. Los líderes de opinión hoy ya no son más líderes. Los espacios informativos y de comunicación y de posicionamiento de gobierno ya no son más los que eran antes. Hoy hay nuevos actores que están generando procesos de ruptura en la forma en la que se comunican las noticias. Hay procesos de ruptura en los cuales el entretenimiento y el humor entran al campo político con una fuerte dosis de noticia dura también. Es decir, tenemos que nosotros saber que hoy el manejo de la opinión pública cambió para siempre. Entonces, estas unidades descentralizadas implica tener un equipo que se dedique básicamente a las tareas de poder mapear crisis que puedan ocurrir. Qué chiste, ¿no? Que yo tenga asesores de crisis que me manejen la crisis cuando la crisis esté en su máximo nivel. Eso ya no existe. Nadie puede salir en esta etapa de redes sociales sin una afectación grave, por más bien que maneje la crisis en los niveles más altos. Por eso a veces a nosotros hasta nos da un poco de, no sé si decir de tristeza ver cómo gobiernos reaccionan con política pública a una tendencia generada por 200 trolls. A veces nos da tristeza ver cómo gobiernos y autoridades generan medidas político-regulatorias por la tendencia de una noche en Twitter. Uno tiene que saber cuál es la capilaridad, el nivel de penetración de esta red social. Y aquí les voy a decir otra cosa que yo sé que muchos se van a oponer, van a decir, pero Rodrigo, tú no sabes, no estás hablando. Nosotros les estamos recomendando a nuestros clientes que salgan de Twitter. En Twitter es una red social en la cual hay un alto porcentaje de trolls. Creo que existen modelos mucho más creativos hoy para gestionar comunicación de gobierno. Le genera una falsa percepción. Está lleno de fake news. Twitter ya no es el lugar para comunicar la gestión de mi gobierno. Bueno, y el modelo 3 es la creación de comités de crisis gubernamentales, que es una excelente, yo diría, herramienta para poder hacer un mapeo, especialmente de las crisis más importantes. Es decir, tener una especie de comités de crisis que se puedan ejecutar una vez cada semana o cada 15 días entre la mayoría de ministerios, por ejemplo, entre la mayoría de entidades del poder ejecutivo, legislativo que existan, porque la creación de comités de crisis, el comité de crisis no se reúne para gestionar crisis, se reúne para prevenir y gestionar las precrisis. Entonces, ¿en qué modelo nosotros estamos? ¿En qué tendencia estamos nosotros? Tratando de empujar a nivel de nuestros clientes que la crisis sea tomada realmente como un modelo importante de gestión. Antes se decía que un modelo y un pilar de gestión de las organizaciones es la comunicación. Está bien, ahora nosotros decimos que otro pilar es la prevención de crisis. Y eso está pasando mucho en empresas públicas, privadas. Hemos sentido como en este tiempo de pandemia, las organizaciones privadas y públicas están sintiendo mucho más la presión de tener expertos para manejar crisis, de tener institucionalidad propia y permanente para gestionar crisis. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno?
porque nos va a permitir a nosotros poder proteger mejor mi organización, poder proteger mejor mi proyecto político, poder proteger mejor el propósito que tengo para transformar la sociedad. ¿Cuántas veces no han venido ministros donde nosotros nos dicen, Rodrigo, he llegado a descubrir lo que tú un día me dijiste, que mi principal contradictor de crisis es el otro ministro del gabinete, porque el otro ministro del gabinete tiene un nombre para mi ministerio y controlar dos ministerios? Es decir, las crisis están donde ustedes menos lo sospechen, pero para eso están los ejercicios por grupos meta de predictibilidad de crisis. Entonces, estos tres modelos que no requieren una inversión de lo que podría costar una campaña publicitaria tradicional, pueden darnos la seguridad de poder salir en estos primeros 100 días y hasta el final de los gobiernos realmente con un mejor capital político y percepción de aceptación. En las crisis es donde se derrumba la percepción de gestión. Por eso en América Latina ustedes sabrán que la mayoría de presidentes sale con un promedio de entre 6 y 7 puntos de popularidad o aceptación de gestión luego de 4 años de gobierno. Esto es más o menos dentro del límite ya del golpe de Estado. La mayoría de presidentes sale muy desgastado, a excepción de algunos casos, como ustedes conocen, que son, digamos, dignos de estudio y que han revertido esa tendencia. Estos tres modelos les va a permitir a ustedes, incluso a nivel micro, poder asesorar a sus organizaciones, porque lo más importante es hacer estudios de predictibilidad de la crisis. Esto es lo más importante. Y para terminar, vamos rompiendo algunos mitos acerca del manejo de la comunicación de crisis. Cuidado, hay que ya botar esos manuales de comunicación tradicionales, esos que tienen el directorio de las organizaciones con quien hablar, esos que tienen más de, todos, yo diría más, un manual de crisis que tenga más de 20 páginas, ya eso ya no sirve, ¿no? Hay que ser muy dinámico en los procesos de gestión de crisis, sabiendo que el comité de crisis en su mayoría ya no se reúne para gestionar crisis, sino para decidir cómo cortar las precrisis. Algunos consejos que doy para manejar crisis: no está obligado ningún gobierno, ninguna institución, ninguna organización a reaccionar a cualquier tendencia en redes. Ustedes saben que hoy las crisis son flor de un día, son tan recurrentes que a veces así como nacen, mueren, pero a veces es risible como gobiernos, en base a una tendencia pagada de Twitter o en base a granjas de trolls, genera política pública sin saber lo que realmente siente la gente en territorio. Les decía y les digo, estamos nosotros, algunos nos hacen caso, algunos no, hay que saber tener la decisión, o hay que tener la decisión a veces de salir de estas redes sociales como Twitter, que ya realmente no son ni tan informativas. Entonces, uno no está obligado a reaccionar ante cualquier tendencia de crisis, peor para generar política pública. Si se genera, por ejemplo, una crisis con respecto al tema del uso del avión presidencial, lo peor que podría hacer yo es dar una declaración, una rueda de prensa sobre eso, porque lo único que hago es aumentar la conversación y obviamente los detractores también van a continuar su labor. A nosotros nos da también un poco de tristeza ver cómo, por ejemplo, asesores de crisis quieren contestar una noticia de un medio de comunicación digital o analógico haciendo boletines de prensa generales a todos los medios. Si, por ejemplo, mañana un medio de comunicación, América TV, pongamos un ejemplo, saca una noticia en contra de mi organización, yo tengo que aclarar directamente esa organización y no sacar un boletín general, porque usted puede tener una noticia negativa de este canal, usted obviamente puede aclarar, pero si manda un boletín general, lo que tiene son 300 noticias negativas, porque usted solito pone en la bandeja de la opinión pública el tema que quizá ni la gente o los periodistas no se enteraban. Hay muchas escuelas de asesoría en comunicación, la nuestra es de no aumentar el nivel de conversación. Entonces, la mayoría de tendencias de Twitter no tienen capilaridad social. Por favor, en Twitter no está la mayoría de nuestro Ecuador, que ustedes tienen que saber que tiene casi un 52% de hogares en clase media baja, casi un 25% de hogares en clase baja, y ellos obviamente no son de las personas que más interacción tienen en Twitter. Cuando respondes a un troll, les haces un favor y les haces ganar más dinero. Eso también es interesante, que aún hay políticos que ven
una tendencia de 5 trolls y quieren responder a nivel público con sus cuentas, ¿no? La mejor crisis, bueno, luego de tanto, yo diría, trabajar en este tema, la mejor crisis no es la que se gana con argumentos, eso te puede demorar muchísimo tiempo. No hay que llegar a los niveles altos de crisis, digamos, niveles grandes de crisis. La mejor es la crisis de la cual se deja de conversar. Hoy eso es lo mejor. Usted puede decir, sí, Rodrigo, pero es que yo quiero terminar aclarando hasta el último. Mire, cada día la comunicación es más emotiva, es de alto impacto instantáneo, y a esas argumentaciones jurídicas largas realmente le va a servir para impactar al 2% de gente especializada que le interesa eso. Asegúrate de que cuando actúes no dispares la crisis. 8 de cada 10 acciones que hemos visto de las personas que manejan comunicación en las organizaciones son muy proclives a aumentar la crisis en vez de desaparecerla. Voy a poner un ejemplo. Hay una acusación de corrupción contra algún político y el político entonces dice que él tiene que reaccionar. Da una rueda de prensa, hace agenda de medios y en pocas semanas está destituido. Entonces hay que saber gestionar bien la crisis. No digo que hay que aclarar las cosas, sino que hay que saberlas aclarar, porque en esta época de hipercomunicación, cuando yo soy, digamos, tengo la fuerza de salir a todos los medios, a aclarar las cosas, los niveles de credibilidad de esa vocería se rompen ante, por ejemplo, periodistas que son bastante sagaces y lo único que hace es aumentar la conversación. Y hoy en estos tiempos de hipercomunicación, las crisis no se superan argumentando 1 mes, 2 meses. Igual tu biografía en redes sociales, tu biografía en la web va a terminar destrozada. Lo mejor es hacer que las crisis se dejen de conversar. Con esto, yo quería terminar dándoles un poco los datos de contacto. Me pueden hacer preguntas. Yo sé que lo que he dicho es un poco de ruptura. A veces puede haber, yo diría, criterios contrapuestos. Me encanta que podamos debatir, pero más allá de saber quién tiene o no la verdad, lo más importante es cómo yo soy más eficiente en mi trabajo comunicacional de poderle proteger, blindarle a mi gobierno, a mi organización, de posibles desastres nacionales, desastres internacionales, como ha ocurrido con casos de mal manejo de crisis que no vamos a mencionar ahora porque ustedes lo saben, casos de mal manejo de crisis de políticos que les ha costado la cárcel, les ha costado el fin de su carrera política, gobiernos que han tenido que abandonar su cargo en pleno ejercicio del poder. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Decidí no interrumpirte porque estaba tan interesante que bueno, aprovechemos el tiempo que nos queda para algunas preguntas, ¿verdad? Aquí tengo una de Karina Granja Altamirano que dice, los inversionistas también están preocupados por la gobernabilidad y estarán observando de cerca para ver si Lazo puede avanzar su agenda. Eso es clave para identificar en la fase precrisis, como tú estabas señalando, ¿no? Así es importantísima esa pregunta, me parece muy inteligente. ¿Por qué? Porque de la capacidad de posicionamiento de buena gestión que tenga un gobierno, minimizando la presencia de crisis, también depende las señales para invertir o no en un gobierno. Si un inversionista ve un gobierno débil comunicacionalmente, con muy mala gestión de la comunicación, va a tener mucha más reticencia al momento de invertir. No hay nada más cobarde que $1, dicen los inversionistas al momento de invertir. Patricio Carrera plantea, dice, el gestor de crisis o el equipo de crisis es el que se encarga de resolver los problemas que difunden una imagen de un gobernante o institución, es decir, ayuda a tapar, desviar la atención para que la opinión pública no se dé cuenta de la mediocridad o el error y mantener el estatus que en definitiva ayuda a mentir para que nadie se dé cuenta. Plantea un tema crítico muy interesante, Patricio, ¿no? Es decir, si la gestión de crisis no es, digamos, dorar la píldora, para decirlo en términos cotidianos. Bueno, a Patricio le conozco, he escuchado de él, es un excelente profesional. Yo diría que hay que saber distinguir entre lo que es el marketing, ¿no es cierto?, político y la gestión de verdaderos conflictos que pueden aparecer en la gestión de mi organización. Obviamente, un asesor de crisis también tiene la responsabilidad de blindar a la organización en contra de momentos, situaciones que puedan afectar su operación, ya sea de manera parcial o total.
Eso sí es cierto. Pero, Patricio, aquí lo importante, desde el punto de vista en el que yo veo, es que en el momento en el que nosotros tengamos una crisis, ya sea prevista, imprevista, operativa, no todos son crisis, por ejemplo, de denuncias de corrupción. Cuando, por ejemplo, tú estás viendo en la gestión del Poder Ejecutivo que hay alguna crisis que involucra temas, por ejemplo, de gobernabilidad, uno sí tiene que tener, digamos, la habilidad de poder proteger a esa organización con acciones acertadas. Yo no diría, y siempre les digo, nunca mientan en una crisis, porque la mentira tiene patas cortas y como la opinión pública es tan recurrente, se puede rápidamente descubrir todo. Pero hay que tener en claro, y Patricio tiene en parte razón de esto, que también nuestra función como asesores de crisis es precautelar la operación, sobre todo de la organización, dentro de su propósito. Sí, Rodrigo, y apunto yo eso de la verdad es mucho más productiva, es más fácil gestionar la verdad. Y recuerdo a Churchill y sus famosísimas palabras, ¿no? Solo les ofrezco sudor, dolor y lágrimas, me parece que era, ¿verdad? Y con esa verdad tan dura logró gestionar la crisis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece que es cierto eso, ¿no? Y a propósito de eso, Sigrid Rodríguez plantea, cree que el conferencista que un correcto asesoramiento de gestión de crisis no se hubiese caído, por ejemplo, el gobierno de Lucio Gutiérrez, es otra excelente pregunta. Bueno, esa pregunta es excelente. Mire, ¿qué es lo que ha pasado? Y voy a describir aquí qué es lo que pasó y de eso tengo un artículo de la inestabilidad política que tuvo el Ecuador durante ese tiempo. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que realmente movilizaciones aisladas, sin un número demasiado representativo de ecuatorianos en estas marchas, los medios de comunicación hicieron prácticamente una cadena nacional sobre este tema, se percibió como un desastre casi nacional y las Fuerzas Armadas se asustaron del tema y le quitaron el apoyo. Eso fue todo. Es decir, la amplificación que tuvieron estas marchas, estas movilizaciones sociales con respecto a la percepción de que este problema era nacional fue lo que generó que las Fuerzas Armadas antes sean deliberantes. Hoy no pasa eso, pero claro que sí, el manejo correcto de la comunicación y la gestión de crisis, yo diría que es del 80% de la estabilidad de un gobierno hoy en sociedades hipercomunicadas. Sin embargo, ahí también se plantea, yo creo que el tema que plantea Sigrid tiene su profundidad, ¿verdad? Porque finalmente, a pesar de que lo que tú planteas es cierto que había, digamos, cierta falta de capilaridad, como tú dices, en el proceso, también había un tema interno social que estaba moviéndose, una situación, digamos, que nosotros la trabajamos en una investigación aquí en la Andina que le llamamos del absentismo estructural, ¿no? Es decir, esta falta de los políticos de hacer lo que deberían hacer gobierno tras gobierno, ¿no? Entonces, acumula eso en la emocionalidad social. Eso sí es. Ahora hay que revisar un poco las cifras. Normalmente un riesgo de golpe de Estado hay cuando la aceptación del gobierno baja del 7%. Lucio Gutiérrez cayó con un promedio de entre el 26 y 28% de aceptación de gestión, lo cual ahí nos habla no solo de un mal manejo comunicacional, sino también nos habla mucho de un nivel de convulsión social que ese momento no se logró gestionar. Lo mismo pasó en la situación de octubre, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo no se hace un análisis predictivo de la reacción social de crisis que puede tener, por ejemplo, las organizaciones indígenas al momento de sacar un decreto que sube el precio de los combustibles? Ahí hay informes de inteligencia, hay informes de opinión pública, hay informes de opinión pública interna. No se lo hizo y finalmente pasó lo que tenía que pasar. El gobierno tuvo que dar marcha atrás por no haber tenido procesos de predictibilidad de crisis ante una medida de gobierno. Lo mismo les pasó a los Estados Unidos con la crisis del Capitolio, ¿no? Porque claro. No se cruzaron entre ellos. Había informes y no llegaron. Así es. A propósito de Iván Rodrigo plantea otro tema muy interesante. La comunicación, como se entiende hoy día, ¿sirve para el gobierno? Si la emotividad social, digamos que son dos preguntas, ¿no? Si la emotividad social profundiza la crisis, ¿se debe comunicar también con la emocionalidad o con la racionalidad?
Interesante la discusión. No estoy seguro de si hay tal discusión. No, pues es que las preguntas de Iván Rodrigo ya son para tesis de doctorado. Yo le saludo, le tengo tanto aprecio y admiración. Lo que él plantea realmente es una pregunta muy compleja. Yo lo que quiero decir, y hemos estado nosotros sosteniendo en unos últimos estudios de triadas de comunicación de alto impacto, es que la comunicación que tiene mayor recordación e impacto es la comunicación que tiene ciertos componentes emocionales. En el momento en el cual existen procesos de crisis, estos temas se modifican un poco. ¿Por qué? Y pasamos de la emocionalidad a la defensa de causas y valores. El Centro de Riesgos de Nueva York, ellos manejan una metodología de Vincent Covello que habla acerca de la caja de mensajes y ellos sostienen que una triada de comunicación de crisis tiene que privilegiar el mensaje de regreso a la confianza y de trabajo en el primero y el último mensaje. Porque el cerebro humano en situaciones de crisis lo que mejor capta es el primero y el último mensaje. El de la mitad, ese ya no lo capta mucho. Entonces, lo que dice Iván Rodrigo es cierto, no tenemos que ser emocionales, tenemos que ser mucho más, yo diría, reales, contar lo que realmente está pasando, obviamente bajo yo diría un paraguas de que la organización está tratando de cumplir sus postulados corporativos o el llamado que tiene el gobierno, por ejemplo, a proteger a las personas. Esto es importantísimo, porque en situaciones de crisis los niveles de asimilación de mensajes de los perceptores cambian dramáticamente e incluso los comunicadores se vuelven, por este tema de la exclusividad, de lo que mi información es mejor, incluso el carácter de los comunicadores se transforma y son mucho más sensibles. Pero el tema que dice Iván Rodrigo, pues es para casi un artículo, porque realmente lo que yo sí sostengo, que lamentablemente de lo que yo he visto en todas las asesorías que hacemos, es que hoy la comunicación es un pilar sobre el cual todo gobierno tiene que sentarse para generar una correcta percepción de su gestión. En estos días hemos recibido algunas llamadas de personajes políticos de América Latina, me dicen, no quiero comenzar mi gestión, no quiero seguir en la mitad de mi gestión, no quiero seguir al final de mi gestión, Rodrigo, sin tener una buena metodología de comunicación que realmente logre dimensionar ante mis grupos meta la gestión que hemos hecho. Es increíble cómo a veces malas gestiones de gobierno son muy bien comunicadas y buenas gestiones de gobierno son muy mal comunicadas. Eso incluye ministros y alcaldes. Efectivamente, Rodrigo, sin embargo, quisiera volver a la pregunta de Rodrigo, porque estaba pensando yo en que esa distinción que plantea Rodrigo quizás es también inexistente de cierta manera, ¿no? Porque finalmente emocionalidad y racionalidad no se pueden separar, ¿no? Cuando tú hablas de confianza, estamos hablando en términos emocionales. Lo que pasa es que en el contexto de la confianza, de un estado emocional de tranquilización, el mensaje puede llegar mejor, puede llegar un tema de racionalidad. Y aprovecho justo para preguntarte esto a propósito del COE que estuvimos conversando, ¿no? Es decir, y de las campañas nacionales, ¿no? Toda esta campaña de amenaza permanente, ¿no? Lo que genera es una crisis, un estado de crisis individual y social también permanente. Uh-huh. ¿Qué es lo que hemos visto en el manejo comunicacional, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Yo no sé en qué metodología de comunicación moderna de crisis nos dice que tenemos que ir contando los muertos 3 veces al día, 2 veces al día, ¿no es cierto? Eso no aporta mucho a la recuperación de la confianza más allá de la gestión que hizo el gobierno. Toda comunicación de alto impacto, en crisis o no crisis, tiene 3 componentes. Y esto nos dice no solo la metodología comunicacional, sino también nos lo dice hoy los estudios de neurociencia. Debe tener un componente emocional, un componente de defensa de valores que tiene que ir al inicio para que conecte mejor con el cerebro, porque somos seres emocionales que aprendimos a pensar. El segundo mensaje tiene que ser toda la data informativa, porque nuestro neocórtex necesita datos para elevar la credibilidad del mensaje. Y finalmente necesitamos un llamado a la acción. La comunicación no solo es información, la comunicación es persuasión y hoy es transformación. Por tanto, es clave tener en cuenta estos 3 componentes de todo mensaje de alto impacto hoy en día en sociedades hipercomunicadas. Voy a
Lastimosamente no podemos atender a todas las preguntas. Voy a tratar de recoger algunas más por tu tiempo y por el acuerdo del horario que se estableció, ¿no? Pero aquí dice Eduardo Cantos, si bien Twitter es una red social difícil de manejar, ¿no cree que se puede usar espacios como el Space de la misma red para poder tener una comunicación mejor y poder llegar a otro público? También en este mismo sentido, oh, ¿qué información, qué opinas sobre la información que se da en la Papers? En su opción hablo de qué pasa con Facebook, también están preguntando en el mismo contexto. Y también en el mismo contexto, María Fernanda Cedeño plantea, ¿existe alguna metodología para medir el posible impacto de una crisis de reputación? Creo que esas son como que algunas preguntas que podríamos resumir. Ahí te dejo la tarea. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, el tema de Twitter es un tema en el que nosotros cada día nos convencemos que hay que ir saliendo poco a poco de esa red social, porque de ser un lugar de microblogging en el cual se puede acceder a información instantánea, se está convirtiendo en un lugar en el cual el diálogo, en el cual proponer tesis, propuestas, se vuelve inviable. Yo siempre hago una broma, ¿no? A veces a mis clientes y me dice, Rodrigo, pero lo que pasa es que me atacan mucho en Twitter. Le digo, bueno, seguramente te ataca un 80% de trolls que realmente están pagados para eso, un 20% de gente orgánica, pero te digo, no te preocupes, porque si el Papa en Twitter pone un tweet o un mensaje que diga, buenos días a todos, les deseo un excelente día y bendiciones, estoy seguro que tiene un 60% de mensajes en el cual le destrozan. O sea, en Twitter no se salva a nadie. O sea, usted puede ser de cualquier religión y todo, pero solo pongo un ejemplo, pero es increíble como usted pone un buenos días y te pueden destrozar. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto no nos damos cuenta. Twitter se está convirtiendo en un lugar en el cual no solo que las fake news están siendo las que pueden direccionar tendencias, sino que es un lugar en el cual los derechos humanos de cualquier persona están siendo violados a cada segundo. Es decir, ahí ya no hay piedad en nada, no hay piedad para nadie, y creo que una red social en la cual la gente tiene el derecho de violar los derechos humanos de cualquier persona no es una red en la cual uno tiene que quedarse por mucho tiempo. Bien, una última pregunta y ahora sí me prometo a dejarte libre, pero me parece muy buena, ¿no? Decir, ¿cómo afecta el abuso o exceso de la propaganda? Porque creo que eso nos afecta a todos y nos harta a todos, por eso me parece que es una buena pregunta. ¿Qué opinión tienes de la comunicación del gobierno actual? Perfecto. A ver, quería contestar la pregunta de María Fernanda Cedeño. ¿Existen metodologías de estudios de predictibilidad de crisis en base a dos indicadores? Uno es en base a niveles de escenarios, ¿no es cierto?, de conflictividad mediático-social, y segundo, niveles de reacción social ya con movilización. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, voy a tratar el tema del avión presidencial y tengo un equipo y sé que ese tema es sensible para los opositores, para los trolls, para los que están contratados, para los que están a favor o en contra, yo puedo hacer un estudio de predictibilidad en base a escenarios y preparar respuestas y preparar un método de gestión de la información y saber si es que yo tengo o no que responder ese tipo de preguntas. Porque si yo como gobierno salgo a dar una declaración o como secretario de comunicación salgo a dar una declaración acerca del uso del avión presidencial, lo único que voy a hacer es encender y darle más vida a una crisis que va a terminar probablemente en 1 o 2 días, pero que no tiene niveles de convulsión social. Un decreto de subida de los combustibles, eso sí. Un decreto de focalización de los subsidios, sí. Hay niveles de predictibilidad social y a niveles un poco más complejos, esto se une con informes de inteligencia, informes de análisis social para poder generar una gestión de crisis. La propaganda. Cada día más, nosotros tenemos justamente un focus group que hemos hecho para nuestros programas de vocería y nosotros llegamos a descubrir que en un universo de 100 personas informadas, estas 100 personas, el 90% de estas personas dicen que no recuerdan ni ponen atención a los mensajes de los políticos. Esto quiere decir que los políticos se están comunicando mal y que la propaganda gubernamental cada día tiene menos asimilación o capilaridad desde el punto de vista que está totalmente desconectada
de la realidad de la gente. ¿Cuál es el mejor político en su comunicación? El que le hace sentir a la gente que él siente lo que ellos sienten ante los problemas. Cuando estás en las conversaciones cotidianas, cuando hablas de eso, cuando sabes cuáles son las principales preocupaciones y los sueños de la gente. Entonces, esa es la mejor comunicación. Perdón que te interrumpa, pero a propósito de un querido estudiante mío, Beno Bonilla, que plantea este tema de que si se puede renunciar a los medios de comunicación tradicionales y solo quedarse en lo digital, que complementaría la respuesta que estás efectuando, ¿no? Sí, realmente estamos viviendo modelos de transición social en este tiempo. Estamos migrando a modelos analógicos, a digitales. Ustedes saben, y eso conversaba justamente contigo, y te decía que la emergencia de las tecnologías nos están haciendo vivir una realidad paralela en la que es mejor estar en el móvil que tocar la realidad que estamos viendo, de caminar por la realidad que estamos viendo. Y realmente hoy es un buen momento para repensar mucho cómo yo puedo generar contenidos innovadores, especialmente a nivel informativo. Claro que se puede abandonar totalmente las noticias de los medios tradicionales. Ayer escuchaba una persona que decía, yo ya no veo medios de comunicación porque me intoxican el día. Yo, por ejemplo, en una página web de un diario, en el mismo Twitter, puedo ir a cuentas que son obviamente verificadas e informarme sin mayor impacto de negatividad en las noticias. Pero como digo, estamos llegando a niveles de hipercomunicación tan altos, que en poco tiempo vamos a ver un divorcio total, no solo entre los medios de comunicación y la gente, no hablo con temas radicales, un divorcio casi total entre los medios de comunicación tradicionales y las audiencias, y también entre la clase política y los votantes. Cada vez vamos a ver mucho más el escepticismo y la incertidumbre, como habíamos hablado. Bien, Rodrigo, no me atrevo a tomar alguna pregunta más porque seguiríamos hasta las 9 de la noche. Muchas gracias, ¿cómo les agradezco? Les quiero agradecer a todos los participantes, al público. Tenemos que despedirnos en honor a los compromisos establecidos con Rodrigo. Agradecerte de nuevo, Rodrigo, y a todos un saludo para toda la universidad. Un abrazo, muchas gracias.